Beadless es la monta sin hierro en la boca que tanto defienden los naturalistas, y aquí voy a exponer unos puntos donde a veces el beadless puede hacer más daño que un hierro. El otro día me dejaron este comentario, el cual deja ver lo poco que sabe de caballos. Llevo años montando sin bocado. Si este fuera el comentario no tengo nada que decir, pero que se atreva a criticar a todos los que usamos hierro, por aquí no paso. El mensaje sigue así. Quien necesita un hierro para montar es por la necesidad psicológica del jinete y la falta de confianza entre este y su caballo. Vamos por partes, y hablé en su momento en este vídeo que os dejaré en los comentarios sobre si es bueno o malo montar sin hierro, así que este tema no lo voy a tocar. Pero sí os voy a decir que no todos los caballos se pueden montar a beadless. Por ejemplo, caballos muy temperamentales, caballos enteros con mucha testosterona, caballos calientes, caballos asustadizos, etc. Estos son solamente algunos ejemplos de caballos que no se pueden montar sin hierro, y la razón es obvia. Necesitas un control sobre estos animales si en un momento dado se descontrolan, como puede ser una huida causada por un susto, una yegua en celo cerca de un caballo entero, controlar el galope cuando se galopa junto con otros caballos, etc. Descartando esta clase de equinos, antes de montar a un caballo a beadless hay que prepararlo mucho con las ayudas de piernas y asiento, y no solo para cambiar de aire, sino para hacer un círculo, para hacer cambios de incurvación como puede ser serpentinas, parar sin utilizar las riendas, etc. Este personaje que critica a todos los que usamos hierro seguramente nunca ha montado un caballo con clase. Cuando digo clase, es un caballo que reacciona muy rápido a los estímulos de presión, un caballo activo, un caballo con energía, y menos aún ha hecho figuras en pista. Claro está, es que si este individuo ha montado siempre pencos de caballos, sin menospreciar a dichos caballos, llamo pencos a esos caballos tranquilos, sin sangre, que le da igual 8,80, que para mover una pata piden permiso a la otra, o sea, los caballos de tanda, por ejemplo. Pues claro que se pueden montar a beadless, y si además lo único que haces son excursiones donde el caballo solo tiene que seguir el camino, así todo el mundo puede montar sin hierro. Pero eso no es equitación, eso es subirte a un caballo, que es muy distinto que montarlo. Una cosa es subirte y que el caballo te lleve, y otra muy diferente, montar y hacer que el caballo vaya como tú le indicas, incurvado, flexible, redondo, metiendo los posteriores, etc. Así que con la crítica que ha dejado este individuo sobre la gente que montamos con hierro, ya puedo deducir que no monta, simplemente se sube al caballo, y que de equitación no sabe nada. Pero dejando este personaje aparte, os quería contar que a veces algunas bridas que no llevan hierro son mucho más severas que un filete, y lo sé de primera mano que tuve que montar a un caballo de sangre caliente de ruta con un Hackamore, porque tenía una herida en la boca y resulta que el caballo respetaba mucho más el Hackamore que el filete. Al más mínimo movimiento de mi mano, el caballo reaccionaba enseguida. ¿Y sabéis por qué esto pasa? Porque el caballo tiene otras zonas sensibles aparte de la boca, y una de ellas es el hocico. Es por eso que se usan serretas para dominar a los potros o caballos mal educados. Es por eso que mucha gente monta a 4 riendas, 2 de ellas en la media caña, y lo gracioso de todo es que esto se le llama brutalidad. Y ojo, no defiendo esta clase de manejo, pero a esa misma gente le enseñas un caballo con serreta o media caña y otro con un Hackamore, y este último dicen que es lo mejor para el caballo y lo halagan. Y creo que muchos de vosotros también pensaréis lo mismo, así que dejadme explicaros la diferencia que hay entre una media caña y un Hackamore, y una vez sepáis el funcionamiento de cada uno, entonces opinar por vosotros mismos qué es mejor y qué es peor. La serreta o media caña es un instrumento que se suele usar en España. Normalmente se usa para domar los potros. La excusa que más se dice para usar este artilugio es porque no quieren dañar la boca del caballo. ¿Esta razón nos da una pista? Si utilizan la presión en la nariz antes que la boca del caballo, eso quiere decir que esa zona es más sensible que la boca, por lo tanto lo dominas más. La serreta no es nada más que un trozo de hierro forrado de cuero. Antiguamente estaban sin forrar y con dientes para que se le clavaran. Ahora poca gente usa serreta sin forrar, aunque alguno habrá.
Digamos que es como una muserola donde la parte central que va encima de la nariz del caballo es rígida, por lo tanto, cualquier tirón fuerte que haces le provocas daño en la nariz. La anilla central es para trabajar al caballo pie al suelo y las medias cañas tienen dos anillas para poner las riendas, las cuales ejercen más o menos presión dependiendo de las manos del jinete. Lo mismo que el filete, pero en la nariz. Si está sin forrar y dependiendo de lo fuerte que le aprietes, probablemente le puedes hacer herida. Si está forrado, tienes que abusar mucho para hacerle herida. El Hachimor, aunque también trabaja en la misma zona que la serreta, hay una diferencia. La misma diferencia que expuse en este vídeo entre filete y bocado, que os dejaré en los comentarios. La palanca. Sí, señores míos, el Hachimor es lo mejor que hay porque el caballo no lleva hierro en la boca. Es ironía. ¿Vosotros sois conscientes de la fuerza que puede ejercer algo que tiene palanca? Seguramente no, porque la palanca multiplica nuestra fuerza y dependiendo de lo largas que sean las patas, la fuerza se multiplica mucho más. Básicamente el Hachimor también suele llevar una parte rígida frente a la nariz del caballo. Digamos que es lo mismo que la serreta, pero con palanca, pero a simple vista se ve la serreta apretada y el Hachimor suelto, pero os puedo asegurar que un movimiento muy leve de manos del jinete puede ejercer mucha más presión que una serreta bien puesta. Aparte que la serreta se monta conjuntamente con un hierro en la boca, digamos que es una opción por si el caballo no obedece al hierro. El Hachimor, aunque también se puede usar con hierro, la mayoría de gente no lo usa, así que todas las órdenes pasan por una palanca que multiplica nuestra fuerza. Y si encima la gente que lleva esta clase de bridas no tiene una buena estabilidad en la mano, entonces ya compadezco al pobre caballo. Y luego hay otro inconveniente. Si pones la serreta demasiado baja le haces más daño al caballo, pero es muy difícil romperle la nariz, como aquel que dice. Algo que no es tan difícil con un Hachimor, porque como digo, la palanca aumenta mucho nuestra fuerza. Y si te fijas, al final de la nariz el caballo no tiene hueso, sino cartílago, y eso es fácil de dañarlo con un Hachimor, e incluso sin darnos cuentas, porque no somos conscientes de la fuerza que ejerce este aparato en la nariz del caballo. Pero no pasa nada. Aquí se critica mucho que los caballos lleven hierros en la boca, pero en este vídeo también he querido exponer que ni el malo es tan malo como lo pintan, ni el bueno es tan bueno. Así que dejar de mirar la Hachimars como algo bonito, natural y libre para el caballo, porque también tiene su parte escondida. Si es cierto que hay otras bridas Birless en el mercado que no provocan nada de eso, y estas carecen de palanca, y además la parte frontal del hocico no es rígida, sino de cuero. Estas bridas sí es cierto que no causan daño al caballo, pero también tengo que decir que no son aptas para todos los caballos, como comentaba al principio del vídeo, y para que se puedan utilizar correctamente sin dañar la biomecánica del caballo, previamente este ha tenido que ser domado con un filete. Si no es así, el caballo nunca trabajará con el dorso y por lo tanto mejor ver el vídeo que os he mencionado antes, que he dejado en los comentarios, y entenderéis si es bueno o no montar a Birless. Y quiero hacer un último apunte. No defiendo la serreta ni la media caña, aunque haya aparecido en este vídeo que sí, pero eso ya sabe la mayoría de gente que no es bueno para el caballo. Por eso he insistido más en el Hachimor, porque el 90% de la gente no sabe lo dañino que puede llegar a ser en manos inexpertas, como todo. Estoy en contra de la serreta, la media caña y el Hachimor, que quede claro. ¡Hasta la próxima, caballistas!